Hey, ¿cómo estás? Yo soy Fer Nava y bueno, pues vamos a empezar con la primera parte de nuestro curso de Photoshop. En esta ocasión veremos el espacio de trabajo, las herramientas y bueno, algunas ventanitas que bueno, tú puedes ir configurando con Photoshop para que se quede tu espacio de trabajo tal como tú lo quieras y como lo necesites. Bien, pues vamos a empezar. Primero que nada te voy a explicar cómo está ordenado el programa. Podemos ver que en esta parte de arriba tenemos todos los menús que nuestro Photoshop nos proporciona. Aquí están varias herramientas que también podemos encontrar en esta parte de la izquierda en la barra de herramientas. Y bueno, también quiero decirte que bueno, aquí tenemos un menú que va a ir variando según la herramienta que nosotros elijamos en nuestro Photoshop. A la derecha tenemos estas paletas que también vamos a ir modificando en el futuro y bueno, vamos a terminar con los espacios de trabajo en esta parte. Vale, déjame explicarte un poquito más acerca de la barra de herramientas que nosotros tenemos por acá. Básicamente son accesos rápidos, como te digo, a algunas opciones que tenemos en esta parte de arriba que también nos podrían servir y bueno, se van complementando entre cada una de estas partes de nuestro Photoshop, ¿vale? Cada que tú seleccionas una herramienta podrás ver que también va cambiando esta parte de nuestro menú conforme a la herramienta que nosotros vayamos seleccionando, pues cada herramienta tiene sus opciones y son las opciones que van cambiando en esta parte de acá arriba. Además de esto puedes ver que por ejemplo en esta parte donde está nuestra herramienta de mover tenemos este pequeño triángulo en la parte inferior derecha y así como en varias otras herramientas que bueno, básicamente nos indica que si nosotros mantenemos presionado con un clic aquí esta herramienta podemos desplegar este menú en donde se anidan más herramientas. Además de esto, como puedes ver, si yo selecciono otra herramienta, por ejemplo el bote de pintura, veremos que se anidan tres opciones. También podemos nosotros ir modificando todas estas opciones para anidar más herramientas acá. Y no solo eso, sino que si nosotros damos un clic derecho, también podemos acceder a estas herramientas que se están anidando por acá. Ahora pasa algo muy interesante y es que al lado derecho de cada una de estas herramientas viene una letra que viene en mayúsculas. Esto más que nada es un acceso o una tecla de acceso rápido hacia esta herramienta. Por ejemplo, veremos que la tecla de acceso rápido hacia la herramienta mover es la tecla V, podemos verla por acá. En la tecla del pincel es la tecla B y por ejemplo en el bote de pintura es la tecla G. Así cada uno de estos tiene un acceso rápido en el que tú puedes ir cambiando. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar la herramienta de mover, pongo rápidamente un V y con esto ya no es necesario que yo me despegue directamente de lo que yo estoy haciendo, sino que pues si te vas aprendiendo los atajos te puedes ir moviendo entre cada una de las herramientas como podemos ver por acá. Y bueno, esto es algo muy recomendable. Te recomiendo que con el tiempo te vayas tratando de memorizar estos accesos rápidos porque la verdad van a agilizar mucho tu trabajo. Vale, ahora pasa algo y es que por ejemplo si tú das G en esta parte y por ejemplo quisieras acceder a un degradado, lo más práctico pues es aprender cómo cambiar entre cada uno de estos menús, porque por ejemplo la herramienta G me lleva directamente al bote de pintura. Si quieres hacerlo de manera rápida y con los atajos es necesario que tú presiones la tecla de Shift y luego presiones la tecla de acceso rápido de este grupo. Por ejemplo, aquí sería la tecla G. Entonces vamos a presionar Shift y G y bueno, así veremos que podemos ir intercambiando entre cada uno de los menús que se anidan por acá. De igual manera con la herramienta mover, por ejemplo, que sería la tecla de acceso de V, si presiono Shift y V podemos ver que cambiamos a la herramienta de mesas de trabajo de manera muy rápida, ¿vale? Bien, ahora sí vamos a pasar a la parte de la derecha donde se encuentran nuestras paletas. Aquí podemos ver que tenemos muchas paletas que están anidadas directamente en esta parte. Tú puedes ir modificando los menús que tú quieras, ir poniendo las barras que tú quieras. Por ejemplo, puedes separarlo totalmente en esta parte para pues tener aquí directamente muchas paletas, como te digo, o anidarlas directamente a lo mejor en un espacio un poco más grande, irlo dividiendo o ir juntando todas las paletas según tú las vayas necesitando. Además de esto puedes cerrar y abrir con facilidad pues estos paneles que tú tienes directamente por acá para irte moviendo entre cada uno de los menús que pues Photoshop nos proporciona. Bien, puedes abrir más ventanas, por ejemplo, esto se hace desde esta parte de ventanas. Si tú quisieras abrir, por ejemplo, la paleta de formas, lo puedes hacer directamente acá. Lo puedes cerrar si le das un doble clic aquí en la pestaña o como te digo, lo puedes ir moviendo hacia algún otro lugar y además de esto, pues podrías anidarlo junto con otros
otros elementos, por ejemplo en esta parte de acá, o ponerlo directamente en la parte de la derecha a lo mejor. Bien, es muy intuitivo la manera en la que puedes trabajar. Aquí yo por ejemplo ya tengo este espacio de trabajo predeterminado donde tengo mi carácter, mi párrafo y mis estilos, aunque bueno, también tenemos un espacio disponible por acá abajo. A lo mejor si nosotros quisiéramos anidarlos también los podemos poner en esta parte de acá, así que bueno, simplemente te lo menciono porque es una manera más fácil de trabajar directamente con Photoshop. Además de esto, como te digo, Photoshop nos proporciona varios espacios de trabajo. Si tú le das clic en esta parte de la derecha, en la parte de arriba, puedes seleccionar un espacio de trabajo diferente, que bueno, básicamente Photoshop ya nos está preparando para ciertos aspectos o ciertos entornos. Por ejemplo, yo estoy en la parte de aspectos esenciales, pero perfectamente me puedo mover al espacio de 3D, por ejemplo, si yo quisiera. Y bueno, aquí me pone estas paletas en las que Photoshop ya tiene predeterminado que bueno, alguien que va a trabajar con 3D va a estar utilizando todos estos menús. Entonces bueno, tú puedes ir moviéndote en cada uno de estos y bueno, también te podrías, por ejemplo, en la parte de retoque de fotografía, abrir estos menús, estas paletas, y bueno, ir a lo mejor trayendo más paletas si tú las necesitas, o ir quitándolas si es que no te son tan útiles, para al final guardar tu propio espacio de trabajo. Por ejemplo, si yo regreso aquí a aspectos esenciales y quiero directamente que pues no sé, abrir la parte de estilos acá abajo, tener cerrada la línea del tiempo y a lo mejor abrir esta parte de mi historia de Photoshop, yo quiero que este espacio de trabajo se quede tal cual. Lo único que tengo que hacer es venir a esta parte y crear un nuevo espacio de trabajo. Aquí por ejemplo voy a ponerle espacio de Fer y bueno, lo voy a dar aquí en guardar. Ahora si le das un clic en esta parte de acá, puedes ver que tú estás en el espacio de Fer. Si por ejemplo te mueves nuevamente a otro espacio, por ejemplo este que es de pintura, bueno, verás que se te abre todo esto, y cuando quieras regresar al mismo espacio que guardaste anteriormente, bueno, vienes a este espacio de Fer y te deja exactamente como tenías anteriormente los menús. Es algo, como te digo, muy práctico. Te recomiendo que hagas tu propio espacio de trabajo según tú lo necesites y según tú te acomodes, porque pues esto te va a sacar de muchos apuros al momento de trabajar. Bien, otra cosa que te voy a mostrar es a cambiar el modo en el que se está mostrando tu pantalla, ¿vale? Cambiar el modo de pantalla, y bueno, básicamente para esto voy a abrir un documento en el que estuve trabajando anteriormente, que básicamente es una imagen, y bueno, aquí podemos ver que podemos ir modificando nuestro espacio de trabajo en Photoshop directamente para ir ocultando o mostrando algunos menús. Tú aquí tienes este menú de pantalla estándar actualmente. Recuerda que como te aparece el triángulo en esta parte, tú puedes dar un clic derecho y mostrar el menú anidado en esta parte. Como te digo, estás en el modo de pantalla estándar, y si tú le das un clic básicamente en esta parte, te va a cambiar el modo de pantalla para que sea un poco más fácil trabajar en tu documento de Photoshop. Aquí en esta ocasión, como puedes ver, yo estoy en el modo de pantalla entera con barra de menús, es decir, mi pantalla me la hace un poco más grande para que yo pueda trabajar de manera más cómoda directamente con mi documento de Photoshop. Pero bueno, hay otro modo en el que, por ejemplo, si vas a estar con una herramienta trabajando durante muchísimo más tiempo, a lo mejor si estás dibujando o si estás haciendo una ilustración, bueno, tenemos este modo que es el modo de pantalla entera. Aquí nos dicen que mientras estemos en este modo, para salir es necesario que pulsemos la tecla F o Escape para volver al modo de pantalla estándar, ya que se va a ocultar todo. Vamos a darle aquí un clic en pantalla entera y así veremos que, bueno, en esta parte podemos estar trabajando con nuestro documento de Photoshop sin ningún problema. En esta parte es importante que tú te vayas acomodando a trabajar directamente con los accesos rápidos, por ejemplo, porque aquí te ayudaría mucho a lo mejor ir cambiando entre tu selección. Puedes ir haciendo un trazo y rápidamente cambiar a lo mejor a otra herramienta como es el bote de pintura. Entonces para eso te serviría aprenderte los accesos. Y bueno, recuerda que para salir es necesario presionar F o Escape, y bueno, aquí volveremos a donde están todos nuestros menús. Como te digo, es necesario que vayas entendiendo cómo funcionan las ventanas de Photoshop para saber en qué casos ir trabajando con qué espacios de trabajo. Y bueno, también quiero mostrarte un poco más acerca de la ventana que nos abre esta parte de nuestro Photoshop. Aquí podemos ver que nos aparece el nombre de nuestra imagen. Yo por ejemplo tengo este wallpaper que tiene este nombre, y bueno, al final también nos muestra el formato en el que está nuestra imagen. También nos muestra un porcentaje, que es el porcentaje que tiene de zoom en relación al tamaño de nuestra imagen. Yo por ejemplo estoy en esta parte de acá y me dice que estoy viendo mi imagen al 16.6%
del zoom que tiene originalmente, ¿vale? Esto está relacionado directamente con el tamaño de mi imagen. También me muestra el modo de color que yo tengo por acá, y también puedes ver en esta parte de abajo el tamaño que nuestro documento de Photoshop generaría si lo guardáramos como un editable, que prácticamente son 94.9 megabytes, ¿vale? Como te digo, aquí te puedes ir acercando, puedes ir cambiando directamente el tamaño del zoom que tiene, por ejemplo, de nuestra imagen, y bueno, son datos que nos va a ir mostrando. Y bueno, son datos muy útiles que a la larga nos va a ir mostrando Photoshop. Y bueno, verás que con esta información más adelante será más fácil trabajar, porque sabrás qué representa cada número, y bueno, son valores muy importantes que Photoshop nos muestra directamente en esta parte. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la primera parte del curso de Photoshop. Te invito a ver la segunda parte, en donde te estaré enseñando cómo irte moviendo directamente en tu imagen de Photoshop, y bueno, ver un poquito más a fondo la herramienta de zoom y de mano para familiarizarte un poquito más con el programa.